Pero Dios. Bueno, pues miren, la, antes de entrar en el tema con la oración y todo, déjenme ver, es, lo que yo quería realmente con el Padre Nuestro es que ustedes también tuvieran una experiencia de oración. Ahora, no sobre todo de oración, sino que hemos llegado a decir el Padre Nuestro, pero raras veces o pocas veces lo rezamos, lo oramos, o sea, lo meditamos. Lo que yo perseguía con dejarles esa tarea de escribir su propia oración era que primero meditaran el Padre Nuestro, el contenido, obviamente, ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, las 7 peticiones, para que cuando ustedes vayan a misa o cuando lo recen, pues tengan le tengan otro sentido, que ya sea como una oración más profunda, pues realmente, porque si ustedes leyeron por completo el catecismo, lo meditaron el Padre Nuestro, se van a dar cuenta que es una oración perfecta y completa. Entonces, a veces nos sentimos como medio vacíos para rezar, para orar, y el Padre Nuestro es una oración completa que no necesitamos saber inventar algo cuando ya está pues configurado como Cristo nos enseña a rezar. Por eso quería que ustedes aprendieran pues o vieran el Padre Nuestro desde otra perspectiva, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Bueno, vamos a seguir. La oración del Padre Nuestro es el tema del capítulo 6. Les he puesto unas fotos que el año pasado tuvimos la bendición con un grupo de la parroquia de ir a Tierra Santa y en donde Cristo enseñó a los discípulos a rezar el Padre Nuestro, han hecho un santuario y como lo ven, han puesto estas, ¿cómo se dice? Han puesto el Padre Nuestro en todos los idiomas de todos los países del mundo. Todo el santuario está rodeado con el Padre Nuestro. Ya vamos a entrar en detalle en lo que es el Padre Nuestro en sí, lo que enseña la Iglesia. La oración por excelencia del cristiano es el Padre Nuestro, pero también recuerden que hay otras religiones y otras fe que no consideran el Padre Nuestro como oración, la oración principal, digámoslo así. Para los judíos es el Shema. El Shema está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Se los voy a leer. No sé si tienen la Biblia, pero les voy a leer lo que dice el Shema, perdón. Dice: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos.
las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es que en ese lugar, ¿verdad? En ese santuario han escrito el Padre Nuestro. Ese es el Padre Nuestro de los judíos. Eso es lo que ellos rezan. Es recitado en el momento más culminante y es al final de la oración del Yom Kippur. Ya les voy a explicar qué es el Yom Kippur, que es el día más sagrado del año y tradicionalmente esa oración la dicen los judíos antes de morir. El Shema se ora el día sábado. Recuerden que para los judíos el día sagrado es el sábado, no es el domingo como nosotros. Los judíos sí respetan de una manera, pero estricta, el día del Señor. Ahora, el Shema tiene tres aspectos importantes. Primero es la existencia de Dios, ¿verdad? Comienza diciendo, escucha Israel, tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón. Número 2 es la autoridad de Dios. Y número 3, la unicidad de Dios. Parte del credo que nosotros profesamos viene del Shema. ¿Cómo empieza nuestro credo? Creo en un solo Dios, ¿verdad? Es donde está la unicidad de Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, ahí la primera parte del credo es tomado directamente de la oración por excelencia de los judíos, que está en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 5 al 9. Después, luego, cuando ustedes tengan oportunidad, la pueden revisar o meditar un poquitito más. Como ven, lo que nosotros profesamos como fe, el credo, no es algo que se inventa la iglesia, sino que está tomado dentro de las Sagradas Escrituras. El Shema también se reza, la manera de que ellos lo rezan es poniéndose la mano en su frente. Esa es la manera como se reza. Nosotros, los cristianos católicos, ¿cómo deberíamos de rezar el Padre Nuestro? A ver, ¿quién me dice? Correcto, Evelyn, así, con las manos así deberíamos de rezar el Padre Nuestro. Ese era el origen originalmente, cómo se rezaba el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, esa era la manera, pero todo eso ya se ha estado perdiendo. No es una obligación, pero eso era la tradición de la iglesia de los primeros cristianos. Pero para los judíos, si es una obligación, ellos no pueden rezar el Shema si no se ponen la mano en su frente. Son tradiciones, ¿verdad? No se trata de juzgar. Y mi intención es que conozcan también un poquitito la fe de otras religiones. Eso no está en el libro que estamos siguiendo, pero yo quería que lo conocieran. El Yom Kippur. El Yom Kippur es el día de expiación, es el día del perdón, ¿verdad? Los judíos consideran que el día del perdón, el día de expiación, es el día más sagrado de todos, ya que en este día Israel sería perdonado de sus pecados o bien enfrentaría el juicio. En la Biblia se explica que es el único día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en donde estaba el arca de la alianza. Los judíos no tienen el sacramento de la reconciliación, pero tienen el Yom Kippur, que es el día del perdón, que es el día donde ellos detienen todo, ¿verdad? El Yom Kippur lo celebran 2 días, ¿verdad? Que es el septiembre 27 y septiembre 28. Ese día ellos ayunan, ese día no trabajan, detienen todo, ¿verdad? Y todos van al templo donde ellos se congregan y ahí es donde reciben el perdón. No es como nosotros que vamos al sacramento de la reconciliación cada vez que uno quiere, ¿verdad? Entonces es el día de expiación.
y ahí pueden ver las escrituras, ustedes lo pueden revisar también. Saben, si cuando tengan oportunidad de leer despacio el libro de Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio, de veras lo van a disfrutar por dos razones. Una, porque van a conocer mucho de la tradición de los judíos. Y número dos, porque se van a dar cuenta que muchos de nuestros ritos católicos vienen tomados de estos tres libros de la ley de Moisés. ¿Cuáles son qué libros incluye la ley de Moisés católicos? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Ninguno? La ley de Moisés. Sí, ¿cuál es? Es el Pentateuco, los primeros Cinco cinco libros, Cinco. el Génesis y Génesis, ajá. Levítico, Deuteronomio, Levítico. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números. No, Esa es la ley de Moisés, los 5 libros, ¿verdad? Entonces ellos, si ustedes leen esos 3 libros de veras, les va a gustar realmente, van a aprender mucho de la tradición de los judíos, si es que no la han leído, pues, ¿verdad? Ahora, los musulmanes también tienen su Padre Nuestro, por decirlo así. Ellos le llaman el Salat. El Salat se reza 5 veces al día y se reza de cabeza al suelo. Déjenme leerles un poquitito sobre esto. Yo no soy muy experto de esto, sino que aprendí esto un poquitito porque desconozco mucho sobre otras religiones. El Salat significa orar, bendecir, y generalmente se refiere a las oraciones de los musulmanes a Alá. Ellos no tienen el Dios de Yahvé, sino que le llaman Alá. Y también no tienen a Jesús, sino que el profeta Muhammad, ¿verdad? Y son 5 oraciones diarias del Islam, o sea que los musulmanes rezan 5 veces al día, pero debemos de entender una cosa, vemos mucho de la política y la violencia, pero realmente los musulmanes no son violentos, ¿verdad? Hay unos obviamente que están mal de la cabeza, así como hay católicos, hay cristianos, protestantes que son violentos también, pero los musulmanes originales, digamos, los ortodoxos, por decirles así, no hablan de la violencia ni muerte y todo lo que nosotros hemos experimentado a veces. El Salat es el segundo pilar del Islam y el profeta dijo que trae la paz y es un testimonio de que no hay más Dios sino Alá y que Muhammad es su siervo y mensajero, y la práctica del Salat. Fíjense bien, casi dice lo que nosotros decimos, que no hay, Dios es el único Dios y que Jesús es su hijo. Para ellos el siervo es Muhammad, ¿verdad? Y eso lo hace constante en la oración al comienzo y al final del día. El día sagrado para ellos es el día viernes. ¿Cuál es el día sagrado de nosotros los católicos y los cristianos? Pues el día domingo. Eso es para que tengan un conocimiento también de otras religiones, que son básicamente las religiones más importantes. La religión católica o la religión cristiana, la religión de los judíos y la religión de los musulmanes. Ahora, la oración del Padre Nuestro en el capítulo 6 implica algunos temas muy importantes. La oración, el ayuno, la generosidad, que la Biblia lo llama la limosna, temas de la hipocresía y el cuidarnos de los sentidos. La oración del Padre Nuestro, ¿verdad?, es el tema central en el capítulo 6 y que Jesús está insistiendo en el reino de los cielos, que la salvación
no solo es para el pueblo judío, sino que para todo aquel que escuche el mensaje y se convierta. Ese mensaje de conversión se llama metanoia, se recuerda. Y el sermón de la montaña quizás es el tema más importante en el Evangelio de San Mateo. El sermón de la montaña son los 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y como yo les decía la semana anterior, que es como el examen final, ¿verdad? Cuando te vas a hacer un examen, te dan el examen, las preguntas, las respuestas, y solo tienes que escribir tu nombre. Entonces, si quieres encontrar el camino de la salvación, pues el sermón de la montaña es el perfecto camino para practicar. Ahora, algo importante de este capítulo, el número 6, es que comienza con algo, el capítulo 6 de Mateo comienza con las antítesis de Jesús, ¿verdad? Cuídense de no practicar su justicia, ya vamos a ver sobre eso, sobre ese punto. Entonces, estos temas nos van a ayudar a nosotros a profundizar un poquito. No voy a entrar directamente, pero sí debemos entender que eso es lo que hace énfasis Jesús. En el capítulo 5 nos enseña que por medio de las bienaventuranzas y las antítesis, nosotros podemos encontrar la salvación y cambiar nuestra vida. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a ese cambio? ¿Qué son las prácticas que nos pueden ayudar a ser diferentes? La oración, el ayuno, la generosidad, no ser hipócritas y cuidarnos de los sentidos. El capítulo 6 comienza de esta manera. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. De acuerdo a los teólogos, Jesús predicó el sermón de la montaña en abril o en mayo, y algunos de los peregrinos iban de regreso a sus casas después de haber celebrado la Pascua en Jerusalén. Otros iban a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Para el pueblo judío, ir en peregrinación era un acto público de piedad. De ahí es donde nosotros también hacemos peregrinaciones. Los peregrinos se arriesgaban a ser atacados por bandidos al ir por los caminos y acampar en lugares abiertos. Los pobres les pedían limosna, pero los creyentes del lugar les ayudaban a los peregrinos, o los peregrinos practicaban la piedad ante los hombres. Entonces Jesús les enseña a los peregrinos que esa justicia la practiquen con humildad. Jesús les enseña a ser humildes, a no dominar a los viajeros, o sea, a que ellos dijeran, bueno, miren, nosotros somos peregrinos y como venimos de otras tierras tenemos dinero y les vamos a dar, ¿me comprenden? Entonces, el peregrino debía evitar suscitar envidia, no insinuar que ellos rezaban mejor o que vivían mejor que los demás. Déjenme ver un... Bueno. Sigamos con este tema. Entonces, la limosna es una ayuda voluntaria que se da a alguna institución o persona sin esperar nada a cambio. El problema que nos hemos encontrado perdónenme, vamos a ver, aquí estamos. Lo que nos hemos malentendido con la limosna es que la limosna es dar una cantidad, lo que sea, y no importa. Pero no es así, ¿verdad? Nosotros la llamamos ofrenda. Ese es el nombre que se le ha dado. La iglesia no dice, es la limosna, porque la limosna se oye un poco, pues, despectivo. Sin embargo, es una ayuda voluntaria que se da a alguna institución o persona sin esperar nada a cambio. Entonces, ellos tenían también las ofrendas o las oblaciones de los fieles. ¿Se acuerdan que después en los domingos, ¿verdad? Después que rezamos el credo
y hacemos las oraciones de los fieles, el sacerdote prepara el altar y se pasa la colecta. Eso lo tenían ellos. Pero la dividían, los fieles ayudaban porque se daban para eran tres destinatarios. Primero los pobres, otro era para la conservación de las iglesias y el culto divino, y en la otra para el clero. Por eso es que aquí lo único que ha cambiado es que ya no se le da nada al clero. Se han olvidado de los pobres sacerdotes. No, por eso es que tenemos segundas colectas. Se recuerdan que hay segunda colecta para instituciones, para iglesias, etcétera. Entonces, la primera colecta realmente es para tu parroquia, ¿verdad? Para pagar la luz, el agua y todo eso, las hostias, el vino, todo eso no es gratis, no lo regalan, ¿verdad? Entonces, nosotros como sacerdotes y administradores sobrevivimos de lo que ustedes aportan a las parroquias. Entonces, la segunda colecta pues va para diferentes necesidades que establece la arquidiócesis o la parroquia a veces tiene proyectos, ¿verdad? Y hay como lastimosamente por muchos años, ¿verdad? Ha habido corrupción dentro de la iglesia por parte de los sacerdotes, los obispos. Entonces ellos pedían dinero a la gente, ¿verdad? Los sacerdotes. Entonces se volvía aquello como negocio. Por eso la iglesia prácticamente lo quitó como obligación, ¿verdad? Para darle directamente al sacerdote. Pero, por ejemplo, el sacerdote, pues no tenemos salario, por decirlo así, sino que es una cantidad de lo que ustedes dan va destinado al sacerdote para poder vivir, ¿verdad? La parroquia paga la casa, la luz y todo lo que para poder vivir, porque realmente nosotros, y si somos sacerdotes de otro país, pues no tenemos casa o familia donde ir, sino que es el hogar que tenemos. Esa era parte de la justicia que hablaba Jesús, ¿verdad? Luego vamos a ver los temas que les mencioné, ¿verdad? Oración, ayuno, generosidad. A veces nos sentimos un poquito, vamos a hablar de la oración. No voy a entrar qué es la oración, para qué sirve, ni nada, cada quien tiene una manera de orar. Pero quería compartir este proceso de oración que es muy, muy, muy fácil y que les puede ayudar mucho porque, y se los digo por experiencia, a veces uno se siente pues como medio vacío, que no sabe ni qué decir al Señor y comenzamos a pedir, nos perdemos en la oración y todo esto. Este es un método muy sencillo y efectivo para orar. Son 7 partes, miren. La primera es comenzar dándole gracias a Dios. Y se empieza dando gracias a Dios de una forma personal por aquello de lo que estás más agradecido hoy, el día de hoy. Porque se supone que la oración es diaria. Si yo les preguntara de qué están agradecidos el día de hoy, entonces uno puede decir, yo estoy agradecido a Dios por mi trabajo. Pero saben, uno tiene que ser detallista, decir, estoy agradecido a Dios por mi trabajo porque con eso puedo mantener a mi familia. O las señoras pueden decir, estoy agradecido a Dios por mi marido, ¿verdad? Pero hay que ser puntual en el aspecto. Estoy agradecido con mi marido porque me cuida, me provee, ayuda en la casa. En detalle, y déjenme explicarles por qué. Porque cuando hay diferencia en los matrimonios, ustedes se van a acordar que mi marido es esta persona o mi mujer me ha ayudado, me ha cuidado, me cocina, me lava, lo que sea. Entonces, ¿cómo le podemos agradecer el día de hoy? ¿Verdad? Y si alguien dice, bueno, yo le doy gracias a Dios por mi vida, pero ¿de qué le das gracias a Dios por tu vida? Le doy gracias a Dios por mi vida porque tengo salud. Esa es la manera de orar. Segundo paso, dice conciencia. Recuerda los momentos en que no fuiste la mejor versión de ti mismo durante las 24 horas.
Habla con Dios sobre estas situaciones y sobre las que has aprendido de ellas. Por ejemplo, en el día de hoy pueden decir, perdí mi temperamento, me enojé con esta persona. ¿Y qué aprendí sobre esto? ¿Qué me enseñó el Señor sobre esto? Es un proceso de meditación, me explico. Y en fin, se los voy a dejar así porque no, solo explicándoselos, pues vamos a llevarnos toda la noche. Pero ojalá que por favor les invito a que lo practiquen por lo menos una semana. Les va a gustar porque es muy sencillo. Y fíjense que termina rezando el Padre Nuestro. Este es Matthew Kelly, posiblemente están familiarizados con él, es un autor, es un speaker, él da temas y todo y enseña cómo orar. Este es un método muy sencillo. Luego habla el Señor de practicar las obras de misericordia. El ayuno es cura para el cuerpo y el espíritu, y también la generosidad. Cuando Jesús habla de que no los vean las demás personas, tenemos que ser muy transparentes. Jeremías nos dice en el capítulo 17 del 9 al 10, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. No sigas tu corazón. Dios no lo ha diseñado para seguirlo, sino que para que sea dirigido. ¿Verdad? Los sentimientos nos pueden traicionar. Tengan mucho cuidado. A veces uno se deja llevar por los sentimientos y nos sentimos pues y fallamos por esa situación. Nosotros tenemos que ver fe y razón, ¿verdad? Los sentimientos, pero también la razón. El ayuno puede ser de comida y el ayuno puede ser, por ejemplo, privándose de tiempo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es fortalecer la carne, porque decimos que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, si nosotros nos abstenemos, por ejemplo, a alguien le gusta comer algo y dice, Señor, yo te ofrezco, por decirles algo, voy a dejar el café el día lunes. Eso yo nunca lo voy a hacer porque no lo voy a dejar. Ya le digo al Señor que por gusto. Bueno, entonces, ¿de qué me sirve? Me sirve de que yo me fortalezco porque estoy luchando contra la tentación de Satanás. Pero el ayuno ocasional no funciona. Tiene que ser un ayuno intermitente, un ayuno constante. Si ustedes quieren practicar el ayuno, es una de las prácticas, valga la redundancia, es una de las prácticas más espectaculares, diría yo, para fortalecer el espíritu. O pueden decir, tal vez les gusta algún programa de televisión y decimos, bueno, esta hora que va a haber este programa de televisión, pues no voy a ver televisión y voy a meditar las escrituras. ¿Verdad? Otro buen ayuno de televisión podría ser, ya no vuelvo a ver a los Spurs y voy a ver al Miami. Eso pueden hacer también. Entonces, es privarse de algo, pero ofrecérselo al Señor. Pero también hay algo muy importante, ¿verdad? Que está conectado con la generosidad. Generosidad no es dar lo que a ti te sobra. Generosidad es compartir lo que tú tienes y que tú lo necesitas, pero sabes que hay otra persona, otras personas o una familia que tienen mayor necesidad que tú la tienes. Entonces, por ejemplo, el ayuno va combinado con la generosidad. Si uno dice, bueno, yo me voy a ahorrar este plato de comida, no voy a comer este día por ayunar. Digamos que te ahorras $3, $4, por ponerte un ejemplo. ¿Qué vas a hacer con esos $4? Entonces voy a dar esos $4 a una persona pobre, voy a comprar un plato de comida para
para la gente de la calle o lo voy a donar a la iglesia, qué sé yo. Entonces, el ayuno va combinado con la generosidad, espero me haya podido explicar. No solo es privarse de algo, sino que es compartir de lo que tú te has privado. Eso es la combinación. ¿Cuándo hacemos estas prácticas? Las hacemos en la cuaresma, ¿se acuerdan? El ayuno, oración y la generosidad o el almsgiving, la limosna le llaman, pero no es limosna, es ser generoso con los demás. Como dice ahí, el valor de la generosidad consiste en dar a los demás más allá de lo que nos corresponde por justicia y obligación. Implica la capacidad de salir de nosotros mismos y por un acto de amor enfocar las necesidades de los otros. La hipocresía es otro de los temas que toca el Señor en el capítulo 6. De acuerdo al diccionario, hipocresía viene del griego actuar, fingir, exhibir una máscara y atenta contra la moral de la persona. Encontré estas imágenes que me parecieron muy puntuales que les pueden servir. Las personas hipócritas chismean constantemente. Las personas sinceras dan su opinión. Si ustedes quieren ayudar a alguien, es mejor hablarle directamente a la persona. Quiero decirles algo, acuérdense de esto. Si tu boca no va a hablar para bendecir, es mejor que no hables. Es mejor no hablar. Las personas hipócritas respetan solo a aquellos que tienen el poder y las personas sinceras tratan con respeto a todos por igual. No importa que sea el presidente o no importa el que sea el que barre la calle. A todos se tratan por igual. Por eso dice el Señor, no sean como los hipócritas, ¿se acuerdan? Que quieren que los vean. Entonces es mostrar una cara, es mostrar una imagen que no es la correcta. Ahora viene la oración, vamos a hablar ya de la oración del Padre Nuestro, que lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, parte está en el 2804 y en el 2805. Son 7 peticiones. Muchas gracias a todos los que me hicieron llegar sus tareas. Saben, les voy a agradecer, ¿verdad? Que me envíen su tarea, porque aunque no las lea en el momento, pero sí me tomo el tiempo para leerlas. Algunas les respondo y le digo la voy a leer posteriormente. Son 7 peticiones. Las 3 primeras nos llevan hacia Dios y nos atraen hacia su gloria. Nos dirigimos a Él como hijos para adorarle, amarle y bendecirle. El espíritu filial hace surgir de nuestros corazones estas 7 peticiones. Y las últimas 4 son para atraer su gracia y su misericordia a nuestra miseria humana. Primero le damos gloria a Dios, ¿verdad? Siempre en su oración, siempre empecemos por agradecer, por darle gloria a Dios, por bendecir y luego pues para pedir, ¿verdad? ¿Verdad? Estas son las 7 peticiones. Santificado sea tu nombre. Yo les explicaba, me preguntaban por qué esta petición ¿por qué es petición? Porque esto va unido con el segundo mandamiento que dice no decir el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ya el nombre de Dios se toma sin mucha importancia para los judíos. Los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Ellos dicen Elohim, dicen el Altísimo, pero no dicen el nombre porque Dios es uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? La segunda petición, venga a nosotros tu reino. Nosotros queremos, ¿qué pasaría en este mundo, especialmente en lo que vivimos actualmente, si el reino de Dios fuera parte de nuestro mundo? ¿Ustedes se imaginan eso? No habría violencia, no habría odio, no habría resentimientos, no habría muerte, no habría guerra, en fin. La tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta es quizá de las peticiones más duras y difíciles, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, Señor. No es malo pedir. Por ejemplo, Señor, esto es, por decirles algo,
Mi hijo está enfermo, Señor, te pido que lo sanes si es tu voluntad. A veces no sabemos por qué o para qué suceden las cuestiones o las situaciones. Siempre agreguen, pero que se haga tu voluntad. Ya es difícil. Yo les he compartido a mi comunidad que antes oraba muy mal. Yo decía, Señor, que se haga tu voluntad, pero que tu voluntad se parezca mucho a la mía. Imagínense ustedes que era tonto, pues, y la verdad es que siempre tenía el choque porque mi voluntad nunca era ni parecida a la voluntad de Dios. Las otras cuatro, ¿verdad? Le pedimos el pan, ya sea el pan material o el pan espiritual. Esta parte de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta con la de la voluntad para mí es lo más difícil, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esas son las 7 peticiones del Padre Nuestro. La comparación con el Evangelio de Lucas, con el Evangelio de Mateo y el Didaché. El Didaché, se recuerdan, era la enseñanza de los apóstoles e incluye la doxología, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por siempre. ¿Se acuerdan que eso le decimos en la tuya es la gloria, el poder, tuyo es el reino, la gloria, el poder y la gloria? Eso lo decimos en la misa. En el Padre Nuestro original no estaba, no lo incluyó Jesús. Eso lo hicieron, esa doxología lo agregaron los apóstoles, los primeros cristianos. Esa enseñanza se llama Didaché. Lo pueden hallar también en el catecismo y pueden buscar lo que es Didaché. Entonces, por eso decimos, porque tuyo es el poder, la gloria por siempre. Los protestantes no lo tienen, porque ellos no tomaron esa parte de la enseñanza de los apóstoles. Entonces ahí vemos la diferencia entre los tres. Obviamente el de Mateo es el más largo, digamos, cuando hablamos completo, el Padre Nuestro. Aquí vemos las dos versiones que están en las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, Lucas, y santificado sea tu nombre. Lucas dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo continúa, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lucas dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. Y, Mateo dice, nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Lucas no tiene, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí tiene las dos comparaciones. Es interesante, ¿no les parece a ustedes, verdad? Los dos apóstoles. Y la verdad es que difieren de la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Recuerden que Mateo sí fue un testigo ocular, pero Lucas no lo fue. Entonces, ese es un cambio, ¿verdad? Que esas son las diferencias que pueden encontrar en las Sagradas Escrituras. Ahora les voy a compartir un poquitito lo que dice el libro de texto sobre el Padre Nuestro. Tenemos un poquitito de tiempo. Dice, cuando nosotros iniciamos, Padre Nuestro que estás en el cielo, es la oración colecta. La oración colecta es la que el sacerdote hace al principio de la misa. Decimos, oremos, ¿se acuerdan? Y decimos al final, oremos. Esa oración se llama oración colecta, que es la primera la oración de la misa, que invocamos a Dios, invocamos y le decimos que es todopoderoso, decimos que es misericordioso. Las oraciones católicas siempre terminan de esta manera. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pero siempre mencionamos la Trinidad, porque los protestantes, tengan mucho cuidado,
Pero ahí es una mala costumbre. Bueno, no quiero decir mala costumbre porque dicen y oran en el nombre de Jesús, en inglés en Jesus' name. Pero nosotros los católicos oramos diferente. Oramos invocando a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? En el nombre de Jesús, dicen los protestantes, en inglés se oye en Jesus' name. Ahora, en los salmos, hay 31 salmos que comienzan invocando el nombre de Dios. 3 salmos se dirigen a él con la palabra Dios y 21 salmos con la forma más dinámica que es Elohim. ¿Verdad? Ahora, el libro menciona también danos hoy el pan de cada día. Dice, en la segunda parte de su oración, Jesús nos enseña a pedir al Padre por las cosas que más necesitamos. Fíjense bien, es lo que necesitamos, no lo que queremos. El pan de cada día, el poder de perdonar y librarnos de la tentación y del mal. Los hebreos recibieron pan cada día, que era el maná. Y saben, se acuerdan, si se recuerdan del libro del Éxodo, ellos se quejaron porque ya no querían el pan bajado del cielo. Quizá querían tacos, tamales, hamburguesas, qué sé yo, pero se quejaron de eso. Y eso sucede a veces con nosotros los cristianos, que no somos agradecidos con lo que tenemos en la casa. A veces queremos más. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Realmente no necesitamos nada, lo tenemos todo. Claro, si hablamos de qué es lo que quiero, pues diríamos muchas cosas. Pero realmente lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado. Y hay algo que me llamó la atención que lo quiero compartir con ustedes. ¿Cuántos cristianos, dice el libro de texto, son conscientes de que orar la oración del Señor da permiso a Dios para condenarnos a menos que perdonemos a los demás? ¿Qué les parece? Repito, ¿cuántos cristianos somos conscientes de que orar la oración del Señor da permiso a Dios para condenarnos a menos que perdonemos a los demás? Y perdona nuestras ofensas o deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué significa eso? Que si no los perdonamos, Dios no nos perdona. Le estamos dando como permiso a Dios. Yo no quiero el perdón porque yo no voy a perdonar. Y como nuestra oración, nuestro método, ¿cómo decirles? Nuestra manera de vivir del Padre Nuestro es decir, yo perdono siempre porque Dios me perdona, pero si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Esa es la fórmula, por decirlo así. Entonces, como se dan cuenta, el perdón viene dado de 2 maneras. El perdón es el deseo que la persona tiene de perdonar, ¿verdad? Independientemente te sientas bien o te sientas mal. Hay que perdonar. ¿Por qué? Porque queremos estar en paz con Dios. Porque Dios nos perdona siempre. Esa es la primera parte. Y la número 2 es sanar. No hay un perdón completo si no hay una sanación. ¿Qué significa esto? El perdonar significa, no es que vamos a olvidar, eso es imposible. El domingo yo lo explicaba en la misa, lo compartía en la homilía. El perdonar significa que tú ves a una persona que te ha ofendido, no te duele, pero que no tienes ningún sentimiento de resentimiento, ni odio, ni nada. Eso significa perdonar y sanar, ¿verdad? Al principio Hilda, me parece, nos compartía su testimonio, ¿verdad? Que ya no siente nada por la persona, nada en contra, ¿verdad? Un sentimiento negativo. Ahora, la reconciliación son otras cosas, es otros 5 pesos, como dicen. La reconciliación se necesitan 2 personas, pero aquí estamos hablando únicamente de perdonar. Entonces, la oración del Padre Nuestro es la oración perfecta. Es la oración que nos debe
de dirigir nuestra manera de vivir. Así es que cuando ustedes la próxima vez, ¿verdad?, que quieran meditar el Padre Nuestro, háganlo despacio, ¿verdad? Desde el tiempo, Padre Nuestro, es que estás en el cielo. El objetivo que yo perseguía, que ustedes escribieran su propia oración, es que entraran en ese misterio profundo del Padre Nuestro, para que se dieran cuenta, pues, lo importante que es la oración del Padre Nuestro. Sobre el capítulo 6 nos vamos a quedar hasta aquí. Hay todavía dos temas del capítulo 6 que se refieren a al dinero, ¿verdad? Al tener deseos de dinero. Dice déjenme darles esta parte. Perdón, a ver, Mateo. Habla el Señor, el verdadero tesoro, Dios y el dinero, y abandono en la providencia. Estos temas los vamos a ver más adelantito, por eso no lo quise incluir hoy. Entonces vamos a quedar aquí porque tengo algunas preguntas y quisiera pues que la compartiéramos todos. Déjenme ver, vamos a parar acá. Ya estamos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa metanoia? A ver, ¿quién me quiere decir qué significa metanoia? Cambio. Cambio. A ver, explíqueme eso. Pues no simplemente es el cambiar nuestras actitudes como cristianos. Más o menos, Iliana, más o menos. Alguien que quiera ampliar la respuesta. Todo esto ya lo vimos. Solo estoy haciendo un repaso. Metanoia es un cambio. La conversión, Padre, cuando nos convertimos en mejorar en lo que Dios quiera que cambiamos, tocante de lo que estamos aprendiendo, la conversión hacia Él, ¿verdad? Entonces a veces... Sí, pero ¿cómo uno se convierte? Bueno, arrepentida de lo que he hecho mal. Esa transformación a partir de una renovación interior, renovarse por el Espíritu desde adentro. pero tienes que conocer. Esa es la respuesta que más se acerca. Miren, metanoia es ver la vida desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Uno se puede arrepentir, pero no necesariamente se puede convertir. ¿Me explico? ¿Verdad? Es como que una señora diga, a partir de hoy ya no voy a enojarme con mi marido. Eso no va a pasar. Jamás. Hasta que tú veas a tu marido de otra manera. Si tú ves a tu marido como Tom Cruise, entonces van a decir, ese sí es mi marido. Hasta que tú veas a tu marido como Jesús. Porque me lo llevan. Entonces, eso se llama metanoia. Eso es lo que decía San Juan Bautista. Arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, es ver la vida desde otra perspectiva y desde otro punto de vista. Cuando tú ves la vida desde otro punto de vista, entonces eso lo convierte a uno. Y es una conversión eterna, no es una conversión temporal. Lo que me han mencionado era más un cambio, pero la conversión es algo temporal de todos los días. Eso es metanoia. Espero me haya podido explicar. La segunda pregunta, ¿cuáles son las 3 formas que los humanos podemos ser tentados? Por la concupiscencia. 3 formas. Con nuestros sentidos. A ver. La carne, por medio de la carne.
por el orgullo, por La los vista ojos primero. Miren, y por los voy a reprobar a todos. Por los sentidos, la vista. La Por el vista. pecado, por el Satanás, el cuerpo, y Miren, La carne, la vista y la acción. son tres. Por el mundo, los pecados, la tentación por el mundo, la moda del mundo, ¿verdad? Lo que el mundo nos ofrece. Esa es la primera tentación. La segunda es la concupiscencia, es sentirse atraído hacia algo o hacia alguien. La concupiscencia la asocian con las relaciones sexuales. Y la tercera es Satanás, que es el orgullo o pride y la vanidad. Esta pregunta creo que no sé si la vimos la semana pasada o hace 2 semanas. Entonces la tentación viene dada por el mundo, atraído por lo que el mundo nos ofrece. Por la concupiscencia es el deseo desmedido hacia una persona o hacia algo que te gusta. Y la tercera, pues, es Satanás. No solo Satanás nos tienta, ¿verdad? No le echen la culpa al pobre diablito. No crean que anda... Es que uno tiene que hacerse responsable de sus propias cosas, ¿verdad? A veces decimos, es que Satanás, ¿no? Sí, es cierto, pero también uno le ayuda a Satanás a caer en la tentación. Yo tengo las 3 estrategias, que es por los ojos, el mundo y el espíritu. Es lo mismo. ¿Ah? ¿Perdón? Que si por los ojos, el mundo y el espíritu, son las 3 tentaciones también. El mundo, la concupiscencia. Los ojos, el mundo y el espíritu. Lea por San los Juan, ojos la lujuria, por el mundo el orgullo y por el espíritu el poder. Sí, es correcto, ¿verdad? Es lo que dice San Juan, es la concupiscencia. Okay. Es lo mismo. El deseo desmedido obviamente entra por los ojos, ¿verdad? No podemos desear algo que no vemos. Correcto, tiene toda la razón, está en la carta de San Juan. La tercera pregunta es, ¿qué es tipología? Yo me equivoqué la semana pasada y les puse topología, pero es tipología. Gracias, Mayrita, que fue la que me corrigió. ¿Qué es tipología, jóvenes? Vamos a ver. Nuevo Testamento y Viejo Testamento unidos. Sí. ¿Van juntos? ¿Unidad? Aquí está, mire, entonces esta es la tipología. Ajá, la palabra. Ah. No, ¿qué es la tipología? La Biblia. Es como una relación, ¿no, padre? Que existe, que se puede relacionar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Correctamente. Es una relación entre 2 figuras, 2 personajes o 2 eventos que son similares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso solo sucede, eso no solo lo entendemos nosotros los católicos, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos en misa, como les he dicho. Siempre cuando vayan a misa el domingo se van a dar cuenta que tanto la primera lectura como el Evangelio son similares, ¿verdad? Es casi una topología. El 90% de la primera lectura con el Evangelio tienen relación. La segunda no, que son cartas, ya se llaman las cartas de Pablo, las católicas. Y el salmo responsorial es una respuesta a la primera lectura, ¿verdad? Siempre están relacionados. Muy bien. La cuarta pregunta, ¿qué son los dogmas? ¿Lo que la iglesia aprueba? Un 50% de la respuesta. ¿Cuál era la pregunta, padre? Perdón. ¿Qué son los dogmas? Verdades de fe. ¿Son las enseñanzas de la iglesia? Son verdades de fe. Y que estamos obligados a creer. Que
Que la Vuelvo a iglesia repetirles, declara. miren, son verdades de fe que establece la iglesia. ¿Y de dónde viene esto? Cuando Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, toda autoridad se me ha dado en la tierra y en el cielo, ¿se recuerdan? Entonces, Cristo, la autoridad que Dios le dio a Cristo para atar y desatar en el cielo y en la tierra, se la pasa a los discípulos, que es la iglesia. Entonces, los dogmas no es un invento de la iglesia, es algo que Jesús les dio de autoridad a los discípulos. ¿Verdad? No solo es una verdad de fe, sino que es una verdad de fe establecida por la iglesia. A ver, la pregunta del millón, ¿qué significaba el reino de los cielos? A ver, María Teresa quiere contestar, dice. Yes. ¿Qué significa el reino de los cielos? Salvación. Si alguien les preguntara a ustedes, así sencillo, óyeme, María Teresa o Gloria o Hilda, Evelyn, ¿qué es el reino de los cielos para ti? ¿Qué respuesta le darían? Para mí, perdón, Gloria González. González. Para mí el reino de los cielos significa Salvación. Conversión y leer su palabra. Es nuestro encuentro definitivo con Dios. El reino de los cielos pertenece a aquellos que escuchan el mensaje y transforman sus vidas, lo cual ganamos el cielo cada minuto, cada día. ¿Y dónde lo está leyendo? Mis notas. Pues la salvación. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? A ver. Senia. Yo. No, ahí está. Perfecto, así es, totalmente de acuerdo. Repítalo, por favor, Senia. Sí, que El reino de los cielos, Catecismo 543 al 544, es el reino de los cielos, pertenece a aquellos que escuchan el mensaje y transforman sus vidas. El reino de los cielos se gana a cada minuto del día. Correcto, así es. Felicidades. Bueno, y la última pregunta creo que todavía... A ver, este es más personal. ¿De qué manera hacen penitencia o ayuno? A ver, yo sé que ustedes son católicos 100% y ustedes sabían que por obligación tenemos que hacer ayuno todos los viernes del año, ¿verdad? Amén. No solo durante la cuaresma, todos los viernes. Bueno, a ver, ¿alguien quiere compartir sus experiencias de penitencia y de ayuno? Bueno, la Virgen nos lo pide de pan y agua, miércoles y viernes. ¿Y usted lo hace a pan y agua miércoles y viernes? Sí, hasta ahorita lo estoy haciendo. Bueno, está bien. Gracias. ¿Qué más? A ver, ¿qué experiencia quieren compartir ustedes? Yo, Gloria González. A ver, Gloria. Bueno, yo antes hacía el ayuno total de no comer por casi todo el día, pero ya ahora después con las enseñanzas que he ido aprendiendo aquí con usted, pues ahora hago el ayuno nomás así parcial, me tomo algo liviano, poquito como decir un café y puedo seguir ayunando, pero en el ayuno yo tengo que leer la palabra de Dios, tengo que hacer oración, en la mañana me levanto a orar y ofrezco mi ayuno, después como al mediodía yo voy y leo la palabra, agarro un momento para leer la palabra y luego ya después cuando ya voy a cerrar el ayuno me postro de rodillas y cierro mi ayuno, le digo al Señor que bueno, gracias. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Sin pena. Yo, Senia. Misericordia. A ver, Senia, dígame. Bueno, cuando yo sirvo en mi ministerio para hacer retiros, nosotros se nos pide hacer ayuno y hacer reparación y comulgar y confesarse para poder
asistir y poder perseverar, y así también orar por las otras personas o por familiares cuando tienen alguna necesidad muy grande. A ver, una última persona que quiera compartir. A ver, Claudia de Frati, de Antiguo Cuscatlán. Es un placer saber que tenemos a alguien del Salvador también. Y su carita, mi hija, no la vemos, no la podemos ver. Permítame, que la tecnología me abruma un poquito. Ahora sí. A ver, Claudia. Muy buenas tardes. Bueno, en realidad yo personalmente el ayuno lo practico más que todo cuando me propongo haciendo algo que me cuesta hacer. No es dejar de comer, porque viera que en eso yo muchas veces, si tengo algo que hacer, paso sin comer y hasta que me acuerdo cómo. Entonces siento que no es un sacrificio muchas veces dejar de desayunar, porque normalmente cuando estoy haciendo algo, desayuno tardísimo. Entonces, no, generalmente cuando me propongo hacerlo es con algo que a mí me cueste, un sacrificio que de verdad me cueste, como en ese día no gritar, o sea, si sea algo que me pueda costar, no comer algo que en realidad evitar, no sé, un postre, porque me encantan los postres, o hacer algo que en realidad sienta yo que es un sacrificio hacerlo, no claro. solamente dejar de comer. Miren, los ayunos son prácticas como la oración. El ayuno debe hacerse constantemente, no solamente si van a servir en un ministerio, en un retiro o no. El ayuno debe de ser como la oración, ¿verdad? El ayuno constante se llama ayuno intermitente, ¿verdad? Por ejemplo, 40 días que pasó Cristo, ese es un ayuno intermitente. Pero ustedes pueden hacer un ayuno intermitente. Por ejemplo, mi experiencia es los lunes. Yo todos los lunes, en la mañana del lunes, yo ayuno especial, le ofrezco al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para ayudar a nuestros sentidos, a fortalecer nuestros sentidos. Y fortaleciéndonos en nuestros sentidos, nos fortalecemos nuestra carne. Acuérdense, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, cuando uno se acostumbra a esta disciplina, no les va a costar hacer ayuno, ¿verdad? Así que yo les recomiendo eso, que si tienen la oportunidad. Así es que pues ya pues hemos llegado al final. ¿Qué pasó? Ya nos salió el topollillo, fíjense. Bueno, tengo la tarea para la próxima semana. Fíjense bien. Van a leer el capítulo 7 y 8 de San Mateo. Y me van a escribir un resumen del Sermón de la Montaña para ti, para ustedes personalmente. Los temas más importantes y sustanciales. ¿Qué enseñanza personal te ha dejado el sermón? El sermón es el 5, 6 y 7. Y me lo envíenlo en formato de Word, nada de cell phones, tablets, etcétera. ¿Verdad? Ahí veo las respuestas que me lo mandan por teléfono, que lo han escrito en el teléfono. Miren, lo importante de todo esto, del estudio de Biblia, es que en la semana ustedes se tomen el tiempo para orar con las escrituras, para meditar. Pero si lo van a hacer a última hora, pues no lo van a disfrutar. No estoy juzgando a nadie, pero es evidente, por enviarlo por el teléfono, pues lo envío a última hora. Perdón, no quiero que alguien se sienta mal, sino que háganlo como oración, ¿verdad? Meditar poco a poco, ir escribiendo, haciendo notas de lo que van aprendiendo. Esto les va a ayudar mucho más adelante, y sobre todo cuando ya que estamos viendo este año es el año de San Mateo, ¿verdad? Por eso es que les dejé, hemos estado estudiando esto. Así es que, pues, yo les agradezco mucho por su participación, ¿verdad? Supuestamente el estudio era media hora todos los días y miren, nos llevamos hora y un poquito más. Pero la idea también es que podamos compartir. Así es que algo más que quieran mencionar
y terminamos con una oración. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No? Padre, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es ¿Cuál es la mejor manera? Soy yo, Eva. ¿Cuál es la mejor manera de ayunar? ¿A mediodía o todo el día? Tu necesidad. La respondo con una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de orar? Todo el día. ¿Quién dice eso? No, la mejor manera de ayunar es el ofrecimiento que usted le hace a Dios, Eva. No se trata de tiempos ni se trata de cosas, sino acuérdense que estas prácticas es una relación personal. Por favor, es una relación personal con Dios. Usted ayuna como usted le ofrezca a Dios. Ese es el punto, ¿verdad? No, sí hay métodos, toda la cosa, pero no se trata de los métodos. Your contribution to zero if you don't want to, contribute for water. The account remains open. Alguien tiene puesto ahí algo, por favor. Gracias. Entonces uno puede ayunar como usted quiera. ¿Verdad? Como yo les digo, mi sugerencia es que haga un ayuno intermitente todas las semanas. Puede hacerlo mediodía, puede hacerlo un día completo como usted quiera, pero si ustedes se acostumbran a hacerlo toda la semana, posteriormente les va a ser más sencillo. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a recemos un Ave María todos juntos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, ya esta presentación ya la tienen disponible en la página de Santa Clara. El video ya va a estar disponible el día viernes por si lo quieren volver a ver. Pues, nuevamente muy agradecido, pues cuídense y que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Padre. Gracias igual, Padre. Gracias.